Como Herodes construyó la mega construcción que no puede ser explicada. Si llegaras a Jerusalén en el año 19 a.C., lo que encontrarías no serían cánticos religiosos, sino un ruido ensordecedor. La ciudad sagrada se había convertido en un campo de muerte, cubierta por una nube eterna de polvo de piedra caliza. 10.000 hombres intentaban hacer lo imposible: construir el templo más grande del mundo antiguo sobre un abismo, sin usar cemento y sin explosivos modernos. Pero prepárate, porque un error de cálculo ahí no significaba solo un muro torcido, significaba aplastar a un equipo entero en cuestión de segundos. Hoy vamos a entrar en la ingeniería brutal detrás de la construcción más peligrosa de la Biblia. Toda esa movilización tenía un dueño: Herodes. Para los libros de historia, el Grande. Para quienes vivían allí, un rey impuesto por Roma, despreciado por el pueblo. Él sabía que su trono era frágil y que era visto como un tirano. Así que su estrategia para ganar respeto no fue la diplomacia, fue la ingeniería. Herodes decidió construir el templo más grande del mundo conocido, algo tan monumental que obligara incluso a sus enemigos a admirarlo. Pero había un obstáculo físico que parecía insuperable. La cima del monte Moriah, donde debía levantarse el templo, era estrecha e irregular. Rodeada por profundos desfiladeros, simplemente no había suelo suficiente para la ambición de Herodes. Él quería una explanada plana de 14 hectáreas, el equivalente a 20 campos de fútbol. Cualquier ingeniero sensato habría dicho que era imposible. Sin embargo, Herodes dio la orden: si la montaña era pequeña, entonces habría que construir una nueva. Necesitaban expandir el área sagrada sobre el abismo, creando tierra firme donde solo existía el aire. Y lo que aquellos hombres hicieron para llevar a cabo ese delirio desafía la lógica hasta el día de hoy. En este video vas a descubrir cómo movieron piedras que pesaban lo mismo que 2 aviones comerciales, usando únicamente fuerza humana, y la ingeniosa técnica para partir la roca utilizando agua. Para crear aquella superficie plana de 14 hectáreas, Herodes no podía simplemente cortar la cima de la montaña, porque esa roca era demasiado sagrada para ser destruida. Así que la única opción era construir sobre el vacío. La solución fue ignorar la geografía natural y rellenar los profundos valles alrededor con tierra y escombros hasta nivelarlos con la cima. Básicamente, decidieron sepultar parte de la ciudad antigua para crear el suelo del nuevo templo. Pero aquí surge un problema brutal de física que cualquier niño que haya jugado con arena entiende. Cuando amontonas tierra, esta intenta expandirse. El peso de miles de toneladas de relleno crea una fuerza lateral gigantesca. Si colocas un muro común para contener eso, la presión empuja la pared hacia afuera hasta hacerla estallar como una represa rota. La catástrofe sería inmediata y el templo se derrumbaría montaña abajo. Para evitar ese desastre, los ingenieros de Herodes no construyeron simples muros. Crearon lo que podríamos llamar una armadura geológica. Diseñaron muros de contención masivos, algunos con espesores que desafían todo lo que sabemos sobre la construcción de esa época. El famoso Muro de los Lamentos que vemos hoy es solo un pequeño fragmento de esa gigantesca caja que levantaron para contener la montaña artificial. Y utilizaron un truco visual inteligente. Cada fila de piedras se colocaba unos centímetros más hacia adentro que la inferior. Esto inclinaba levemente el muro contra la tierra, usando la propia gravedad para empujarlo de regreso contra el peso del relleno. Era una batalla constante entre el peso de la tierra que quería escapar y el peso de la piedra que quería permanecer. Y estamos hablando de una escala aterradora. En la esquina sureste, la estructura alcanzaba unos 45 metros de altura sobre el nivel de la calle, el equivalente a un edificio moderno de 15 pisos. Para quien miraba desde abajo, en el Valle del Cedrón, era como ver un acantilado de piedra blanca elevándose hasta bloquear el sol. Ahora la caja estaba lista para recibir el relleno, pero faltaba lo principal: las piedras del santuario. Herodes eligió la piedra caliza local, una roca hermosa, pero con un comportamiento geológico traicionero. Tenían la montaña y el proyecto, pero ahora necesitaban descubrir cómo extraer esos bloques de la tierra sin explosivos y sin destruir la piedra en el proceso. El tiempo corría y la naturaleza de la roca estaba a punto de convertirse en el mayor enemigo de los obreros. A pocos metros de donde se levantaría el templo,
la escena parecía de otro mundo. Las canteras de Jerusalén eran cráteres blancos y cegadores bajo el sol del desierto. El calor ahí dentro era sofocante, amplificado por el reflejo de las paredes de piedra caliza. Pero el verdadero enemigo no era el sol, sino la propia personalidad de la piedra. Extraían un tipo específico de roca conocida como meleque o piedra real. Tenía una propiedad geológica engañosa. Mientras permanecía protegida bajo tierra, era relativamente blanda y fácil de trabajar. Pero en el momento en que se exponía al aire y se secaba, comenzaba a endurecerse rápidamente, volviéndose tan resistente como el concreto. Eso creó una urgencia brutal en la obra. Los canteros no podían trabajar a su propio ritmo. Tenían que vencer el reloj de la naturaleza antes de que la roca se volviera imposible de moldear. Las herramientas de hierro de la época simplemente no soportarían esa batalla. Necesitaban una fuerza mayor que el brazo humano, pero lo bastante controlada para no destruir el material. ¿Cómo resolvieron eso sin explosivos modernos? La explicación histórica más plausible es que convirtieron a la propia naturaleza en su herramienta. La técnica consistía en abrir grietas estrechas en la roca viva e insertar trozos de madera seca, golpeándolos hasta que quedaran bien ajustados. Luego venía el detonante, el agua. Vertían cubos de agua sobre la madera. Lo que sucedía después era una explosión en cámara lenta. La madera absorbía el agua y comenzaba a hincharse con una violencia contenida. No había fuego ni pólvora, solo el silencio tenso de la cantera, interrumpido de pronto por un crujido seco y fuerte. La presión de la madera expandida era tan intensa que la roca cedía, partiéndose en líneas rectas perfectas, separando el bloque de la montaña. Era una ingeniería brillante, pero al resolver el corte nació de inmediato la peor pesadilla logística del proyecto. Ahora tenían bloques sueltos en el suelo. La mayoría eran grandes, pero manejables. Sin embargo, en medio de la cantera yacían monstruos. Bloques que desafiaban cualquier noción de proporción. Piezas únicas destinadas a la base del muro, que pesaban más de lo que cualquier ser humano debería intentar mover. Y tenían que sacarlos del hoyo sin que nadie muriera en el proceso. Si hoy desciendes a los túneles que corren junto al muro de los lamentos, te enfrentarás con algo que el cerebro humano tiene dificultad para procesar. Es una sola piedra, un bloque sólido y continuo, conocido como la piedra maestra. Pesa alrededor de 500 toneladas. Para ponerlo en perspectiva, equivale al peso de 2 aviones Boeing 747 completamente cargados, comprimidos en un solo rectángulo de roca. Si te gustó, dale like y comparte el video y síguenos para la parte 2.